No fue el diluvio lo que destruyó al mundo, fue el corazón de las personas. Por eso hoy quiero hacerte una pregunta de corazón a corazón. Y es si Dios tuviera que limpiar hoy lo que hay dentro de ti, ¿quedaría algo que Él quisiera multiplicar? Porque ahí es donde está la verdadera confrontación que tenemos que aprender a hacernos a nosotros mismos. Y es abrir nuestro corazón con total verdad y honestidad. Porque nosotros le podemos mentir al mundo sobre nuestros verdaderos deseos e intenciones, pero a Dios no le podemos mentir. Y acá hay algo que muchas personas no entienden acerca de la sabiduría de Dios. Y es que Él no está buscando personas perfectas. Él está buscando corazones alineados que estén dispuestos a ser transformados, que se permitan ser instrumentos donde Él pueda depositar esa sabiduría, donde pueda comenzar a actuar desde ese amor y de esa abundancia que Él quiere que experimentemos todos como hijos y hijas de Él. Porque hay algo súper poderoso y revelador que nos muestra en Génesis 8, después de que pasó el diluvio, y es que la tierra estaba totalmente limpia, el sistema anterior pues había sido totalmente sacudido, y lo primero que hace Noé al salir de la arca no fue construir una casa ni reconstruir su vida. Lo primero que hace es construir un altar. En Génesis 8, versículo 24, dice: entonces Noé edificó un altar al Señor. Y esto nos muestra algo que muchas veces hacemos caso omiso en nuestra vida. Y es que antes nosotros de construir una vida, tenemos que aprender a construir una relación con Dios. Porque cuando nosotros tengamos completa claridad que la identidad con la cual nosotros tenemos que caminar en el mundo es aquella donde nos permitimos ser un canal, donde dejamos de identificarnos con el dolor, con el pasado, con lo que fuimos, porque eso es lo que te hace anclar una y otra vez a vivir bajo la identidad del ego, esa que domina y te mantiene totalmente encarcelado o encarcelado. Porque cuando tú comienzas a caminar bajo la identidad de Dios, hay algo superior a tu entendimiento que te hace mover hacia ese plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Porque cuando tú aprendes a entender la presencia de Dios, sabes perfectamente que todo lo que viene después va a depender de qué tanta intimidad tú estés teniendo con Dios. Porque acá, cuando comenzamos a profundizar más en esta historia, nos damos cuenta cómo Dios responde al altar con una decisión. Y es: no volveré a más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y escúchalo bien, permitite escuchar los versículos desde un nivel de conciencia donde puedas entender una perspectiva más allá de las palabras, sino que puedas encender ese espíritu que hay dentro de ti y puedas aprender a discernir y conectar con esa sabiduría desde una conciencia donde hay amor, donde estás viendo un espejo a través de lo que estás leyendo. Y esto nos dice de que Dios no responde primero al problema. A Él no le interesa la situación que tú estás pasando. A Él no le importa esa circunstancia porque Él en cualquier momento la puede resolver. A Él lo que le interesa es cómo responde el corazón ante la circunstancia. Es lo que tú decides ser ante la situación que tienes enfrente.
cómo quieres comportarte, cómo quieres reaccionar, qué quieres que te domine en tu vida. Porque si tú te manejas bajo esa perspectiva donde tú dejas que todo lo externo te maneje de forma interna, es porque estás viviendo bajo el ego. Cuando tú vas caminando bajo total rendición y entrega, te vas dando cuenta que todo lo que tienes enfrente es una gran oportunidad para poder ver la expresión de Dios a través de esa situación. En que todo es formación para un plan que tal vez tú en este momento no lo estás viendo, pero Dios ya tiene el resultado para ti. Porque luego podemos ver acá unas declaraciones donde podemos ver cómo funciona el orden espiritual. Y es en Génesis 22, donde nos dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la siembra y la cosecha. Y esto no lo miremos desde la parte donde nos muestra solo la agricultura, sino más bien desde una ley espiritual, que todo lo que sale de ti va a regresar, va a volver. Tus palabras, tus decisiones, tu fe, tu miedo, tu obediencia, todo lo que emitís tiene un retorno. Así que por eso es importante comenzar a ordenarnos internamente, estructurarnos de forma interna, porque eso es lo que va a determinar en cómo nosotros vamos a percibir y reaccionar ante el mundo. Porque cuando tú comienzas a tener esa conciencia de que al final lo que estás viendo afuera es una proyección de cómo tú has elegido vivir tu vida, cómo habitar, cómo expresarte, desde dónde quieres moverte. Que así cuando tú eliges el miedo, estás eligiendo una consecuencia, porque sabes que eso va a regresar a ti en una experiencia totalmente diferente. Así como cuando tú eliges el amor, esa experiencia que estás eligiendo ver a través de tus ojos se va a ver reflejada a través de una acción. Por eso siempre uno de los puntos que resalta Génesis 8 y 9 es que lo que haces siempre va a volver y va a tener un retorno. Y ten esto presente porque la vida no va a responder a lo que tú deseas. Que yo quiero una economía abundante, que yo quiero relaciones súper sanas, que yo quiero una familia amorosa. Tú lo puedes desear, pero ponte a pensar en qué es lo que tú estás sembrando. Porque cuando comenzamos a entrar y profundizar en Génesis 9, comenzamos a ver cómo Dios le da instrucciones a Noé. En Génesis 9, versículo 1, dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Escucha muy bien las órdenes que se le está dando y súper claras. Aquí hay algo que rompe muchas mentalidades y estructuras limitantes, y es que Dios no salvó a Noé para que sobreviviera en la tierra. Y quiero que te quite esa mentalidad que te hace creer una y otra vez que caminar con Dios es caminar desde la escasez. Dios te trae acá para que tú puedas experimentar tu máximo potencial. Lo que pasa es que desde todo este sistema de creencia que has venido construyendo, te da mucho miedo poder ser ese instrumento donde no estás siendo una interferencia sobre el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque Dios te entregó una vida, pero tú tienes que aprender a quitarte de en medio para que Él obre a través de tu vida. Dios te salvó para que aprenderas a multiplicarte.
Y cuando hablo de multiplicarte, es ser esa expresión, es vivir a esa imagen y semejanza de Él. Porque acá es donde destruimos mucho la mentalidad de escasez espiritual que nos dicen allá afuera. Porque muchas personas viven su relación con Dios desde el miedo, desde la restricción. Y eso te hace atraer resultados donde vas a experimentar emociones de baja vibración, desde la carencia, desde la supervivencia. Pero Dios nunca te habla de la sobrevivencia. Él siempre te habla de la multiplicación, de la abundancia. Porque Dios siempre va a tener completa claridad de tus verdaderas intenciones. Y esto es totalmente bíblico. Dios no solo mira lo que haces, mira desde dónde lo haces. Así que, como te mencionaba inicialmente, tú puedes mentir allá afuera, tú te puedes autoengañar, pero tú a Dios no lo puedes engañar. Mirad desde dónde estás actuando, porque podés construir un negocio desde el miedo, podés servir desde el ego, podés buscar abundancia desde la necesidad, pero Dios conoce el corazón. Él sabe si lo estás construyendo para llenar un vacío o para glorificar su gracia. Porque cuando tú inicias a construir cualquier cosa desde el vacío, los resultados siempre, ¿cuáles van a ser? Escasez, insuficiencia, quiero más, esto no me llenó, yo quería validación. Nunca van a terminar bien todo aquello que tú hagas desde el vacío. Cuando tú entiendes que todo lo que tú hagas en tu vida tiene que ser para glorificar a Dios, vas a entender lo que significa el verdadero servicio estando presentes acá en la tierra. Porque cuando tú entiendes todo esto y lo entregas en tu vida, es cuando tú ya dejas de identificarte con el dinero como una identidad de validación. Y acá es donde comienzas a construir el verdadero propósito en tu vida. Porque cuando tú abres esa puerta, comienzas a establecer un pacto con Dios. En Génesis 9, versículo 13, nos dice: mi arco he puesto en las nubes y será por señal del pacto. El arco en las nubes no es solo una promesa, es una señal. Porque Dios constantemente te está dando señales para recordar al hombre algo súper importante. Y es que incluso después de la tormenta, después de la falta de claridad, Él siempre sigue teniendo un plan para ti. Tú te puedes desviar del camino, tú puedes dejar de obedecerle a Él, pero Él siempre va a cumplir su plan. Pero esto es un recordatorio para que interiorices en entender que las tormentas no vienen para destruirte lo que ya Dios tiene para tu vida. Más bien vienen para alinearte lo que está fuera de orden. Es para que tú te comiences a alinear, para que esa formación que has venido evadiendo por tanto tiempo, la puedas vivir desde la presencia, puedas entrar en ella y ya dejes de evadir tus emociones y permitas ver el regalo que tienes enfrente. Porque aquí es donde viene la dosis de conciencia que te va a confrontar. Y es que muchos están buscando la multiplicación en los recursos, en amor, en presencia, pero no quieren experimentar la rendición. Quieren más dinero, pero siguen constantemente maldiciendo el proceso de por qué estoy viviendo las cosas de esta manera. Entonces, lo que estás haciendo inconscientemente es maldecir la bendición que Dios tiene para ti. Porque cuando una persona vive quejándose del proceso, termina cerrando las puertas que Dios está abriendo. Porque tú tienes un mundo de posibilidades. Tú decides dónde poner tu enfoque. Cuando tú
te crees incapaz de no hacer algo, estás cerrando el mundo de posibilidades que Dios tiene para ti. Porque entre más enfocas tu energía en gratitud, más acciones a tu vida van a retornar de esa sensación que estás repitiendo allá afuera. Porque esto es algo que casi nadie habla. Y es que Dios abre las puertas que la lógica humana no entiende. Una puerta he puesto en las nubes cuando estás en su presencia y en rendición. Esta frase te va a dar algo súper poderoso que quiero que te lo lleves. Y es que cuando tú entras en una verdadera rendición, en una participación plena en el proceso que estás viviendo, Dios empieza a hacer algo que la mente humana no puede explicar. Él comienza a abrir caminos donde antes había caos. Abre provisión donde antes había miedo. Abre dirección donde antes había confusión. Y aquí es donde viene la pregunta que muchas veces nos confronta el corazón y es si quieres que Dios multiplique tu vida o solo quieres que Dios multiplique tu comodidad. Porque cuando Dios multiplica, también se expande la responsabilidad. Hay que trabajar el carácter, hay que trabajar la obediencia para poder sostener la bendición que Dios va a poner en tus manos. Y tal vez la revelación más profunda que experimenté y te estoy compartiendo a través de Génesis 8 y 9 es que Dios no solo te va a salvar, Dios te restaura, Él te ordena y multiplica todo lo que hay dentro de ti. Pero la multiplicación siempre comienza en el mismo lugar, no en las manos, no en el dinero, no en las oportunidades. Empieza en algo mucho más profundo y es en las verdaderas intenciones de tu corazón. Gracias por permitirte sentir a Dios a través de mí. Que tengas un hermoso día. Dios te siga bendiciendo.